Pensar recursivamente no es algo natural para los humanos. Usualmente implica crear una función que se llama a sí misma un número arbitrario de ocasiones. Una de las funciones recursivas más populares y más importantes del mundo es la función que genera los números de Fibonacci. Está fuera del ámbito de este video explicar la importancia de los números de Fibonacci, sin embargo confía en mí cuando te digo que son números, que es una secuencia importante en las matemáticas y en las ciencias de la computación. Es muy común entre programadores novatos confundirse o no entender cómo funciona la recursión. Así que en este video te quiero explicar cómo funciona la recursión y te quiero explicar los conceptos que te van a ayudar a entender la recursión de una manera más sencilla. El primer concepto que tienes que entender es el concepto de pilas. Hablando de manera general, una pila es una estructura de datos en la que el primer elemento que entra es el último en salir. Por ejemplo, imagina que estás lavando platos. Cuando terminas de lavar el primer plato, lo pones en el gabinete y empiezas a lavar el segundo plato. Cuando terminas de lavar el segundo plato, lo pones o lo apilas encima del primer plato. Cuando terminas de lavar el tercer plato, lo apilas en el segundo plato. Así consecutivamente hasta que terminas de lavar todos los platos. Y cuando llega el momento de acomodar los platos en otro gabinete, tomas el último plato que lavaste y es el primero que acomodas. Y el primer plato que lavaste es el último plato que acomodas en el gabinete. Ese es el concepto de una pila. Ahora, ¿por qué es importante entender el concepto de una pila para entender el concepto de recursión? Es importante porque cuando escribes un programa, el motor que se encarga de ejecutar ese programa crea una pila y esa pila se llama call stack. Por ejemplo, en el contexto de JavaScript, ese programa que se encarga de crear el call stack es el motor V8 y el motor V8 es el programa que se encarga de ejecutar tus funciones en JavaScript. Cada vez que llamas una función en JavaScript, el motor V8 crea una estructura de datos que se llama un stack frame. Y el stack frame contiene información como cuál es el nombre de tu función y dónde se encuentra en memoria. Y una vez que el motor V8 crea el stack frame, ingresa o inserta el stack frame en el stack de llamadas o el call stack. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente ilustración. En esta ilustración puedes ver cómo funciona el call stack. El call stack es una estructura de datos que determina el orden de ejecución de funciones. Por ejemplo, si tenemos dos funciones que se llaman suma y resta, cuando declaras esas funciones son asignadas segmentos de memoria. Cuando invocas la función suma, lo que sucede es que el motor V8 agrega el stack frame de suma al call stack. Una vez que se crea el stack frame de suma, se da cuenta de que la función suma está haciendo una llamada a otra función llamada resta. Eso quiere decir que va a agregar en el call stack la siguiente llamada, que es la llamada resta. Por lo tanto, V8, como ya no identifica ninguna otra llamada, ninguna otra función, lo que sucede es que primero va a evaluar la función resta, va a encontrar el resultado y después va a evaluar la función suma y va a encontrar el resultado, que en este caso el resultado debe ser 0. Y así es como funciona el call stack. ¿Qué pasa cuando tienes una función recursiva? Bueno, supongamos que tenemos esta función recursiva suma y dentro de la misma función suma estamos llamando a otra función suma. Lo que va a suceder es que el motor V8 va a agregar la función suma al call stack. Después va a identificar que nuevamente la función suma se está llamando a sí misma y la va a tratar de agregar otra vez. Y se va a dar cuenta que esa misma función la va a tratar de agregar otra vez y la va a tratar de agregar otra vez hasta que llegues al tope del call stack. Cuando llegas a la parte de arriba del call stack, lo que va a suceder es que el motor V8 no va a incrementar el call stack. Lo que hace el motor V8 es que tiene un límite arbitrario de cuántas funciones pueden ocupar el call stack. Antes de que puedas ingresar otra función, el motor V8 dice que vas a exceder el número de funciones que pueden ingresar al call stack. De lo contrario, lo que sucedería sería un stack overflow. El stack overflow es un desbordamiento de pila y este tipo de problemas puede desencadenar problemas de seguridad muy severos. Ahora vamos a analizar la función Fibonacci. Esta es la definición de la función Fibonacci.
Nuevamente, no es el ámbito de este video explicar qué es o cuál es la utilidad de la función Fibonacci. Simplemente confía en mí en que esta es la definición de la función Fibonacci. Y la función Fibonacci es recursiva por naturaleza. Existe una solución iterativa, pero la función recursiva tiene más sentido, o es muchísimo más fácil de escribir. Vamos a encontrar la suma de los primeros 5 números de la función Fibonacci. Como puedes ver en la herramienta de desarrolladores de Chrome, puedes darte cuenta de cómo luce el call stack y puedes empezar a observar variables. Entonces vamos a ejecutar esta función. Lo que sucede es que estamos entrando primero al call stack con el valor de 5 en Fibonacci y puedes ver que estamos llamando Fibonacci por primera vez. Vamos a hacer la comparación de 5 es menor o igual a 1 y la respuesta es falsa, no es menor o igual a 1. Por lo tanto nos vamos a ir a la línea 6 inmediatamente. En la línea 6 estamos viendo que vamos a llamar a Fibonacci nuevamente, pero esta vez lo vamos a llamar con 5 menos 1, es decir, vamos a llamar a la función Fibonacci con el valor de 4. Entonces entramos y puedes ver cómo cambia el valor de n y es igual a 4. Y vamos a volver a hacer la comparación si 4 es menor o igual a 1. Y eso es una comparación falsa, por lo tanto vamos a volver a entrar a la función Fibonacci, pero en esta ocasión vamos a entrar a la función Fibonacci con 4 menos 1. Eso quiere decir que es 3. Como puedes darte cuenta, el call stack está incrementando. Primero este es Fibonacci con el valor 5, Fibonacci con el valor 4, Fibonacci con el valor 3. Vamos a hacer la comparación otra vez, que va a ser falsa, y vamos a entrar ahora a Fibonacci, pero con el número 2, porque 2 es 3 menos 1 es 2. Y como puedes darte cuenta, ya cambió el valor de n a 2. Volvemos a hacer la comparación, volvemos a observar en el call stack que ahora tenemos 1, 2, 3, 4 llamadas a Fibonacci. La comparación es falsa y ahora vamos a entrar a la función Fibonacci con 2 menos 1. Eso quiere decir que va a ser la n, ahora va a valer 1, como puedes darte cuenta aquí. Ahora, esta comparación va a ser verdadera. Fíjate lo que va a pasar en el call stack. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 llamadas a la función Fibonacci. Pero en esta ocasión ya no vamos a invocar a la función Fibonacci. En esta ocasión ahora vamos a regresar un valor. Entonces decimos que Fibonacci, cuando la n vale 1, Fibonacci va a regresar el valor número 1. Y una vez que regresa el valor número 1, puedes darte cuenta que el call stack ahora tiene solamente 4 llamadas a Fibonacci. Y esta cuarta llamada a Fibonacci es cuando la n vale 2. Como ya evaluamos la parte izquierda de esta función, ahora nos toca evaluar la parte derecha de Fibonacci. Entonces, en este caso es 2 menos 2 es igual a 0. N es igual a 0 en esta ocasión, entonces vamos a hacer esta comparación y decir 0 es menor o igual a 1, sí es menor o igual a 1, por lo tanto Fibonacci de 0 es igual a 1. Entonces volvemos a regresar a Fibonacci de 2 y Fibonacci de 2 es equivalente a 1 más 1, que es 2. Entonces esta Fibonacci de 2 va a regresar el valor de 2. Ahora regresamos nuevamente al valor de 3, Fibonacci de 3, pero ahora vamos a evaluar el lado derecho, porque el lado izquierdo ya lo terminamos de evaluar. Y cuando evaluamos el lado derecho tenemos 3 menos 2 es igual a 1 y volvemos a evaluar la función Fibonacci con igual a 1. Entonces, así voy a empezar a caminar paso a paso la función Fibonacci, y lo que quiero que observes no es necesariamente los valores que están sucediendo de esta manera, sino quiero que observes cómo crece y disminuye el call stack. Mientras lo voy ejecutando, crece, 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 se mantiene igual y luego empieza a disminuir y luego sigue creciendo y luego baja, baja y ya estamos evaluando la última función y vuelve a crecer hasta que se evalúan nuevamente todos los números y sigue creciendo y luego sigue bajando y eventualmente la función Fibonacci va a terminar. En este caso ya terminó de evaluar todos los diferentes números y todos los diferentes caminos y la función Fibonacci dice que Fibonacci de 5 es igual a 8. Como podrás darte cuenta, este tipo de función, la manera en la que está escrita, realiza muchos pasos. Hay una manera de hacer una optimización
Y esa manera es con memorización. La memorización es una técnica que se utiliza mucho en la programación dinámica. Eso quiere decir que vamos a almacenar los resultados de cada una de las funciones Fibonacci en una especie de mapa. En este caso, este mapa, este array lo estoy llamando secuencia. Entonces, voy a reiniciar mi depurador y vamos a utilizar el mismo valor, que es Fibonacci de 5, que es el que estábamos utilizando acá. Entonces, para que veas el mapa, vamos a escribirlo en la pantalla cuando termine. Y vamos a decirle al depurador que se detenga en la línea 4. Ahora, ya que estoy listo, vamos a ejecutar este programa. Y puedes ver que más o menos la secuencia es la misma. La secuencia de instrucciones es la misma. La única diferencia es que antes de checar la comparación, si el valor de n es menor o igual a 1, vamos a ver si el valor de n ya lo hemos resuelto con antelación. En este caso no lo hemos resuelto. En este caso 5 no es menor que 1. Por lo tanto, vamos a volver a evaluar la función Fibonacci con 5 menos 1, que es 4, y vamos a seguir a evaluarla con 3, y vamos a continuar a evaluarla con 2, y vamos a continuar a evaluarla con 1. Y ahora fíjate lo que sucede cuando la evaluamos con 1. Cuando la evaluamos con 1, el valor de secuencia cambia, y decimos que cuando la función Fibonacci es llamada con el valor 1, la respuesta es 1. Fíjate lo que pasa en el call stack. El call stack ya no va a crecer y bajar muchas veces mientras se ejecuta esta función. El call stack va a tener un número máximo de llamadas y de ahí simplemente va a empezar a disminuir porque vamos a empezar a almacenar los valores de cada una de esas funciones en nuestra variable secuencia. Entonces vamos a continuar con el programa para que veas lo que está sucediendo. En este caso estamos evaluando cuando n vale 0. Y fíjate lo que pasa con la variable secuencia. Cuando n vale 0, el valor es 1. Cuando n vale 1, la respuesta es 1. Cuando n vale 2, la respuesta es 2. Por lo tanto, ahora n vale 3. Y vamos, como no existe en la secuencia el valor de 3, tiene que volver a ejecutar la función de Fibonacci. Y ahora fíjate lo que pasa en la secuencia. Ya tenemos el valor de 3. Cuando n vale 3, la respuesta es 3. Y vamos a continuar. Y ahora, como en este caso encontró el valor de 3 en la secuencia, simplemente lo extrae automáticamente en lugar de volver a hacer todas las operaciones hasta abajo. Así que vamos a simplemente pasar rápidamente sobre todas las funciones. Presta atención a lo que está sucediendo en el call stack. Finalmente terminamos, hicimos muchísimo menos operaciones, por lo tanto este programa es significantemente más rápido que el programa que no utiliza memorización y al final el resultado es el mismo. El resultado que nos interesa es el 8 y al final el resultado es exactamente igual, simplemente utilizamos menos operaciones porque estamos utilizando la técnica de memorización para optimizar funciones recursivas. Y nuevamente, como repito, la técnica de memorización es una técnica muy interesante y es una técnica muy utilizada en problemas de programación dinámica. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado a entender la recursión de una manera más sencilla. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias.